Amados hermanos, esta es la quinta y última parte del testimonio de las cámaras del infierno de nuestro hermano Aston Adán Baya. Si no has escuchado aún las primeras partes, estaremos dejando los enlaces en la descripción de este video. Continuemos. Esa noche, el Señor me visitó y me dijo: debo llevarte nuevamente al infierno para que observes a quienes aclaran su piel. Debes advertirles que permanezcan naturales tal como nacieron. Mi creación es perfecta, pero muchos intentan corregirla. Acompáñame en este viaje. Aunque no quería regresar al infierno debido al horror que representa, obedecí. Cuando llegamos, vi un vasto lugar lleno de almas con piel quemada. El olor era insoportable y las almas corrían desesperadas, intentando escapar de demonios que las arrastraban hacia el fuego. Este era un tormento eterno, donde las apariencias y la belleza terrenal no tenían valor alguno. Vi máquinas dentro de este infierno que parecían moler a las almas. Demonios guiaban a cada una hacia mesas y estantes, donde recibían juicios y sentencias de condenación eterna. El juicio de cada alma estaba basado en su vida en la tierra y en cómo despreciaron la obra de Dios al alterar su piel. Un hombre fue llevado ante un demonio, quien le mostró fotos de su vida. En la primera, se veía su piel oscura en su infancia. En la segunda, había usado productos para aclarar su piel. El demonio le recriminó: cuando Dios creó todo, lo vio bueno, pero tú intentaste corregir su creación. Esto es rebelión contra tu Creador. El hombre intentó justificarse diciendo que lo hacía para verse elegante, pero el demonio respondió: no eras libre para hacer lo que quisieras en la tierra. Tu belleza era un ídolo, ahora enfrentarás las consecuencias. El demonio calentó una máquina y comenzó a planchar la piel del hombre, arrancándosela y rociándolo con ácido. Era un tormento indescriptible. Mientras el hombre gritaba de dolor e imploraba a Dios, el demonio le respondió: en la tierra adorabas tu belleza, no a tu Creador. Aquí tus gritos no serán escuchados. El Señor me recordó que su creación es perfecta tal como es. Las almas que alteraron su piel sufrían tormentos inimaginables porque despreciaron la obra del Creador y eligieron la vanidad por encima de la obediencia. Este hombre seguía clamando al Señor por ayuda, pero su tormento era implacable. Mientras los demonios le rociaban ácido, sus gritos resonaban en ese lugar de horror, intensificando su sufrimiento. La escena era desgarradora, pero el castigo no cesaba. Poco después, vi a una mujer siendo atormentada brutalmente. Un demonio le cortaba la garganta mientras otros arañaban sus senos. El Señor me explicó: durante su vida, esta mujer tomaba pastillas y aplicaba productos para aclarar su piel. Usaba lociones para resaltar sus senos y atraer a los hombres, pero ahora enfrenta las consecuencias de sus acciones. Más adelante, el Señor me mostró otra mujer, una figura célebre en su tiempo, cuya belleza fue alabada en canciones. Ella había usado su apariencia para obtener ganancias a través de la prostitución, involucrándose con hombres de todas las clases sociales. Como resultado, contrajo VIH. Usaba todo tipo de jabones y lociones para aclarar su piel. Ahora, en el infierno, lloraba sosteniendo una foto de su juventud, cuando estaba en la cúspide de su belleza. ¡Ay de mí!, exclamaba. El mundo rindió tributo a mi belleza. Señor, dame una oportunidad de regresar a la tierra para recuperar mi belleza. Estoy perdida para siempre. Entonces pregunté al Señor: ¿es malo que las personas usen lociones? Él respondió: los hombres pueden cuidar su cuerpo, lavarse, usar lociones y perfumes, pero sin alterar el color natural de su piel. No estoy en contra del cuidado personal,
pero cambiar la piel natural o usar productos para despigmentación va en contra de mi voluntad. Las mujeres deben cuidar su cabello natural, pero evitar pelucas, joyas y adornos. Deben conservar lo que les di y no buscar transformar lo que creé. Después vi los pies de una mujer que habían sido introducidos en una máquina de moler. Durante su vida, ella había usado lociones para aclarar sus pies, creyendo que estos atraían a los hombres. Ahora, en el infierno, un demonio le decía: tus pies sedujeron a muchos hombres. Este es tu castigo. La mujer clamaba por ayuda, pero era demasiado tarde. A continuación vi a otra mujer siendo atormentada. Llevaba pestañas postizas y los demonios habían insertado ganchos en ellas, arrastrándola de un lado a otro. También introducían objetos en sus ojos, causando un dolor atroz. El Señor dijo: hice hermosas a mis criaturas. Los hombres deben conservar lo que les di, sin buscar transformaciones que violen mi creación. No deben añadir nada a lo que hice perfecto. En ese momento observé a un grupo de demonios hablando entre ellos. Planeaban estrategias para mantener a las personas alejadas de la verdad. Decían: haremos que piensen que estas acciones no son importantes, que su Señor tolerará lo que hacen. Luego, uno de ellos citó el Salmo 50:21. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensabas que yo era igual que tú, pero ahora te reprendo y te acuso en tu propia cara. El Señor me dijo: sé que el mundo no creerá estas cosas, pero deben saberlo. Tu testimonio servirá como advertencia, y quienes lo crean y se aparten del pecado serán salvados. Continuamos recorriendo este lugar de tormento, lleno de un hedor insoportable. Vi innumerables almas desnudas y manchadas siendo empujadas por demonios hacia un valle. Estas almas caían en un pozo donde eran despedazadas por los demonios. No había descanso ni alivio para ellas, solo un tormento eterno que llenaba de alegría a sus atormentadores. Luego llegamos a una caverna ardiente donde las almas estaban encadenadas. Noté que un líquido similar al aceite goteaba de sus frentes. El Señor me explicó: ese aceite es una unción falsa que recibieron en iglesias de falsos profetas y líderes ocultistas. Ellos aceptaron esa unción y vendieron sus almas. Estas almas, aunque se proclamaban cristianas, nacidas de nuevo, clamaban al Señor diciendo: aceptamos a Jesús, fuimos bautizados. Sin embargo, los demonios se burlaban de ellos. Vendieron sus almas cuando asistieron a nuestras iglesias. Siguieron nuestras enseñanzas y recibieron nuestra unción. El Señor dijo: dile a mi pueblo que salga de esas iglesias falsas. El diablo ha levantado un ejército para pervertir la fe y desviar a mi pueblo. Estas iglesias apagan el fuego y la luz del creyente, haciéndolos caer en un letargo espiritual. Vi a un alma intentando huir de los demonios, pero no había escapatoria. El Señor dijo: esta alma decidió servir en una iglesia dirigida por un pastor popular. Aunque este pastor predicaba la verdad en parte, su influencia apagó el fuego de mi espíritu en esta alma. Continuó sirviendo allí, creyendo que me servía, pero se perdió. El infierno estaba lleno de dolorosas revelaciones. Y yo no podía dejar de pensar en las innumerables almas que se pierden por ignorar las advertencias del Señor. Esta iglesia está ubicada en nuestro país, el Congo, y en su debido momento revelaré los nombres de estos pastores corruptos. Mientras los hijos de Dios permanezcan en iglesias falsas, no podrán entrar en el reino de los cielos. Vi a un hombre que estaba orando en una de estas iglesias, ubicada entre la calle Primera y la calle Tercera.
Este pastor trataba de predicar sobre la santificación y el temor del Señor, y el hombre creía que estaba sirviendo a Dios. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que había caído en este lugar de tormento. No podía aceptar su destino, pero los demonios se burlaban de él diciendo: «Eras miembro de una de nuestras iglesias». A lo que él respondía: «Eso no es cierto. Yo era miembro de una iglesia verdadera». Queridos hermanos y hermanas, oro para que el Señor abra vuestro entendimiento espiritual, para que sepáis dónde orar y congregaros. Muchas iglesias han sido infiltradas por los masones, quienes han pervertido la verdadera fe cristiana con el propósito de impedir que las almas lleguen al cielo. Estos infiltrados no predican una vida de arrepentimiento y renuncia. El verdadero evangelio llama a un estilo de vida de arrepentimiento, pero estas iglesias falsas promueven enseñanzas vacías que invierten y corrompen la sana doctrina. Vi innumerables almas en tormento en este lugar, y en sus frentes estaban escritos los nombres de las iglesias a las que asistía. Vi a una de estas almas atrapada en un pozo con el nombre de T.B. Joshua grabado en su frente. Esta alma clamaba al Señor para que la salvara, pero los demonios la maltrataban sin piedad. El Señor simplemente dijo: «Es demasiado tarde». El Señor me explicó: cuando las personas asisten a iglesias satánicas, sellan su destino y se les impide entrar al reino de los cielos. En ese lugar también vi a otras almas marcadas con la señal de Satanás. Mientras observaba su tormento, vi al príncipe de los demonios organizando a sus espíritus inmundos para la gran guerra de los últimos días. Les ordenó: «Suban a la tierra y transmitan nuestro conocimiento a los hombres. Instruyan a nuestros servidores para que construyan grandes iglesias que atraigan y seduzcan más almas, porque nuestro amo quiere ganar a más cristianos infiltrándose en sus iglesias». Vi a los demonios salir del inframundo a través de ventanas y ascender a la superficie con la misión de destruir la verdadera fe cristiana. Su tarea era levantar falsos profetas y predicadores modernos que enseñaran otro evangelio. La Escritura dice en 2 de Corintios 11, 14 a 15: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es extraño, entonces, que también sus servidores se disfracen como servidores de la justicia. Su fin corresponderá a sus acciones». El Señor luego me llevó a un lugar donde estaban las almas que adoraban a María, la Madre de Cristo. En el infierno vi una gran estatua de una mujer con un niño en brazos. Los demonios obligaban a estas almas condenadas a arrodillarse y adorarla. Ella es la diosa de la idolatría, la madre de los demonios, dijo el Señor. Siempre que la gente celebra la Navidad, el Día de la Madre o el Día de San Valentín, en realidad están adorando a esta diablesa. El Señor explicó: «María fue una mujer favorecida por haber llevado a mi hijo en su vientre, pero en ninguna parte de las Escrituras se ordena su adoración. Yo soy el único mediador». Estas almas pensaban que adoraban a la Madre de Cristo, pero en realidad veneraban a la diosa de la idolatría. Vi a un demonio gigante ordenar a estas almas arrodillarse y seguir adorando a esta diosa. Luego, el demonio se burlaba de ellas. Cuando estaban en la tierra, adoraban a nuestra madre. Aquí deben continuar adorándola. Estas almas eran sumergidas en el fuego mientras rogaban por la remisión de sus pecados, pero no había escapatoria. El Señor me dijo: «Dile a mi pueblo que salga de la ignorancia». Éxodo 20, 3 a 5. «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás». Continuamos avanzando
y llegamos a una sección del infierno donde vi muchas sillas dispuestas como en una iglesia. Estas sillas eran de acero fundido y estaban calentadas a temperaturas extremas. En ellas estaban sentadas innumerables almas encadenadas, incapaces de levantarse. Frente a estas almas había un púlpito y detrás de él un demonio leía un pasaje de la Biblia. El demonio recitaba Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El demonio decía, su libro les advirtió que leyeran la Biblia día y noche. ¿Por qué no lo hicieron? Estas almas clamaban por misericordia, pero no había ninguna en ese lugar. El Señor explicó, estos cristianos dejaron de leer sus Biblias. Su fe se basaba únicamente en asistir a la iglesia, pero no practicaban la meditación de mi palabra. Al final, no pudieron guardar lo que está escrito en ella. Vi innumerables almas condenadas siendo atormentadas en este lugar. Observé a mujeres que vestían minifaldas mientras eran castigadas cruelmente por los demonios. Estas entidades les cortaban las piernas y se burlaban de ellas mientras las atormentaban. Los demonios les leían pasajes de la Biblia, específicamente de Primera de Timoteo, donde se exhorta a las mujeres a vestir con modestia y decoro. La Biblia dice en Primera de Timoteo 2:9-10, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El Señor dijo, cuando una mujer llega a la iglesia vestida de manera provocativa, incitando deseos en los hombres, se comporta como una prostituta. Estas mujeres van a la iglesia no para buscarme, sino para seducir a mis siervos, especialmente a los más vulnerables. Sus ropas provocativas contaminan mi casa y condenan tanto a ellas mismas como a los hombres que caen en tentación. Entonces el Señor mencionó Mateo 5:28-29. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermana, es esencial distinguir entre la santidad y la mundanalidad. Si Cristo habita en tu corazón, eso se reflejará incluso en tu forma de vestir. El Señor continuó diciendo, las mujeres que visten minifaldas y ropa provocativa están poseídas por el espíritu de desnudez. Este espíritu no solo ahuyenta mi presencia de las iglesias, sino que también atrae demonios a esos lugares. Mientras las observábamos, estas almas clamaban al Señor, levantando sus manos con desesperación. Decían, Señor, nunca escuchamos estas advertencias en nuestras iglesias. Nuestros líderes no nos hablaron de esto. Pero el Señor les respondió, mi palabra siempre ha sido clara y verdadera. También vi a personas que habían abandonado su fe después de haber perseverado en la oración y la comunión. Estas almas habían sido heridas y escandalizadas por los actos de pastores y líderes corruptos. Los demonios las torturaban con hierros candentes que se calentaban como acero fundido. El Señor dijo, estas almas se alejaron de mi camino al enfocarse en las fallas de los hombres en lugar de aferrarse a mí. Aunque sus líderes cayeron, ellos nunca debieron abandonar su fe. Siempre les he dicho que confíen en mí, no en los hombres. Ahora es demasiado tarde, el juicio ha llegado. Una de estas almas gritaba, Señor, sácame de aquí. Cuando nos acercamos, su foso estaba rodeado de Biblias que clamaban por justicia. El hombre suplicaba, Señor, me arrepiento, perdóname. Pero el Señor le respondió, sabías mi palabra y eras mi siervo.
pero elegiste abandonar tu fe. Te envié advertencias a través de mis siervos, pero no quisiste escuchar. El hombre replicó: Señor, no fue mi culpa. Confiaba ciegamente en mi pastor y lo consideraba un santo. Pero cuando lo encontré cayendo en adulterio, perdí la fe y me aparté. El Señor le respondió: te enfocaste en las acciones de los hombres y no en mi obra redentora en la cruz. Es demasiado tarde. El juicio ha caído. El Señor continuó diciendo: el destino de cada hombre se decide después de la muerte. No abandonen el camino por culpa de los hombres. Si me ven caer en pecado, no pierdan la fe por mi causa, porque el que murió por ustedes está en el cielo. Deben perseverar en el camino del Señor, separados de los que se desvían y aferrarse a la fe. Mientras el Señor me hablaba, sentí el peso de estas revelaciones. Él continuó diciéndome: diles a mi pueblo lo que has visto, porque su vida depende de esto. Mi sangre no fue derramada en vano y no debes añadir ni quitar nada de este testimonio. Relatarás exactamente lo que viste. En ese lugar vi demonios que llevaban cráneos humanos y se regocijaban por ganar las almas de los hombres. Estos demonios eran eficaces en atraer almas al infierno, mucho más diligentes que muchos cristianos en ganar almas para el reino de Dios. El Señor dijo: el objetivo de Satanás es seducir a la humanidad, mostrándoles las glorias pasajeras de este mundo, haciéndoles creer que esta vida terrenal es lo mejor que pueden tener. Entonces el Señor citó Mateo 4, 8 a 9. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Este lugar estaba impregnado de un olor insoportable. Finalmente llegamos a una cámara destinada a los miembros de las iglesias. Vi una puerta oxidada donde estaba escrito: cámaras de los condenados de las iglesias. El Señor dijo: este es el lugar reservado para quienes afirman pertenecer a mí, pero no viven de acuerdo a mi palabra. Aquí están los que me adoraron bajo mi ira, no bajo mi gracia. El tormento de estas almas es más severo que en cualquier otra cámara del infierno. Cuanto más avanzábamos, más intensos eran los tormentos que se podían presenciar. Al abrirse la puerta de estas cámaras, un fuego aterrador se desató junto con los gritos desesperados de millones de almas atrapadas. Vi demonios volando y burlándose de estas almas mientras proclamaban con tono burlón: regocíjense, este es su reino eterno. Ustedes que se llamaban cristianos, vivieron cumpliendo nuestras órdenes y haciendo la voluntad de nuestro amo. Ahora este es su destino final. Al observar, vi un pozo de fuego donde innumerables almas estaban atrapadas, cada una sufriendo tormentos indescriptibles. Estos pozos habían sido construidos por las propias vidas pecaminosas que estas personas llevaron en la tierra. Vi montañas que vomitaban lava desde sus cráteres, iluminando tenuemente la oscura atmósfera. Los gritos desgarradores de aquellos que habían perdido sus almas resonaban por todas partes, mientras los demonios danzaban y celebraban su victoria sobre estas almas condenadas. Dentro de esta cámara había un tablero que contenía una lista de pecados que habían llevado a estas almas a su tormento eterno. Observé cómo las almas encadenadas clamaban al Señor pidiendo misericordia. Señor, acuérdate de nosotros, te servimos en la tierra. Sin embargo, el Señor respondía con firmeza: es demasiado tarde, el juicio ya ha sido pronunciado. El dolor en estas palabras era profundo, y mientras escuchaba, no podía contener las lágrimas. El Señor, con tristeza en su voz, expresó: trabajé por mi iglesia, pero miren cómo mi pueblo ha terminado aquí. Confundido le pregunté: Señor,
Siempre se nos dijo que aquellos que asisten a la iglesia tienen una porción en tu reino. Su respuesta fue contundente. Solo aquellos que hacen mi voluntad tienen parte en mi reino. Mientras leía el tablero, vi que entre las causas del tormento estaban el rechazo a pagar diezmos y ofrendas, orar en iglesias dirigidas por mujeres, hablar durante las predicaciones, causar divisiones en la iglesia, hacer promesas que no cumplían, asistir a la iglesia sin convertir sus corazones. Y aquellos que una vez se arrepintieron, pero luego abandonaron su fe y su primer amor. En el horizonte pude distinguir a un príncipe demoníaco sentado en un trono, recitando pasajes de la Biblia para burlarse de las almas condenadas. Proclamaba: se les dio la palabra de Dios, pero no la obedecieron. Oraban, pero no hacían la voluntad de su maestro. Criticaban a sus líderes y vivían en hipocresía. Mientras avanzábamos, vi más almas condenadas que habían asistido a la iglesia, pero nunca transformaron verdaderamente sus corazones. Estas personas seguían asistiendo a los servicios religiosos, pero sus vidas no reflejaban un cambio real. Vivían en sus propios caminos, lejos de la voluntad de Dios, aunque aparentaban ser devotos. Vi cómo su vida cristiana no era más que una fachada, un mero hábito sin compromiso real con el Señor. Más adelante vi a almas que habían dejado de leer la Biblia y por ende no podían vivir conforme a sus enseñanzas. Estas personas no meditaban en la palabra de Dios y como resultado habían perdido la conexión con Él. También vi a quienes eran infieles con los diezmos y ofrendas, lo que los había llevado a este lugar de tormento. Vi a un hombre que estaba en su pozo de fuego, clamando por misericordia, mientras el Señor le decía: es demasiado tarde. Cuando estabas en la tierra, yo te bendije, pero no cumpliste con lo que era debido. En otro pozo vi a un hombre que aseguraba haber pagado sus diezmos, pero el Señor respondió: no reconozco tus diezmos porque los entregaste a un pastor que no caminaba en mi voluntad. Tus actos no fueron para mi gloria. Observé cómo un demonio se acercaba a este hombre y lo atormentaba, burlándose de él. Siempre estuviste en nuestro campamento. El Señor me mostró más adelante a otro hombre que había dejado de diezmar tras descubrir que su pastor era corrupto. Aunque había tenido razón en no apoyar a un líder inmoral, nunca buscó al Señor para guiarse sobre qué hacer y terminó condenado porque nunca más cumplió con su deber. A medida que continuábamos, vi el tormento de aquellos que habían criticado a sus pastores y luchado contra los ministerios. También estaban las almas de quienes asistían a la iglesia con vestimentas indecorosas, causando tropiezo a otros. Sus castigos eran severos y los demonios les recordaban sus pecados, exponiéndolos sin piedad. El Señor me dijo con solemnidad: este lugar está destinado a aquellos que decían ser miembros de mi iglesia, pero que no vivían conforme a mis principios. Aquí están los que adoraron en mi ira, no en mi voluntad. El tormento en estas cámaras es mayor que en cualquier otra parte del infierno. Mientras el Señor hablaba, los gritos de los condenados resonaban por todas partes, llenando el lugar de un doloroso eco de desesperación. La atmósfera era sofocante y el peso del sufrimiento era abrumador. El Señor me recordó que debía contar con exactitud lo que había visto y advertir a su pueblo para que regresaran a su camino. A medida que el Señor y yo continuábamos explorando las cámaras del infierno, llegamos a una región oscura y aterradora, donde el castigo era severo. La puerta que se abrió ante nosotros irradiaba un calor abrasador y un fuego que iluminaba el lugar con un brillo aterrador.
Escuché los gritos desgarradores de innumerables almas atrapadas en ese lugar de sufrimiento eterno. Demonios con instrumentos de tortura se movían alrededor, regocijándose mientras atormentaban a los condenados. En esta cámara, el Señor me mostró una inscripción que decía: las cámaras de aquellos que no cumplieron con sus promesas. Al leer esas palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Le pregunté al Señor, ¿incluso esto puede llevar a las personas al infierno? El Señor respondió con solemnidad: ha llegado el momento de ajustar cuentas. Todo lo que las personas hagan en la tierra tendrán que rendir cuentas ante su Creador. Entramos en esta cámara y lo que vi fue indescriptible. El tormento de las almas iba más allá de la comprensión humana. El fuego, mezclado con relámpagos y granizo, caía sobre las almas como si fueran martillos, castigándolas sin cesar. El aire estaba cargado de dolor, y los gritos de las almas perforaban mis oídos. Vi a hombres y mujeres encadenados, algunos en pozos de fuego, otros arrastrados por demonios que perforaban sus lenguas con cadenas y los arrastraban sin piedad. Uno de los hombres en tormento clamaba al Señor con desesperación, diciendo: Señor, mi tormento es insoportable. El Señor lo miró con compasión y le dijo: abusaste de la confianza que se te dio. Traicionaste a quienes confiaban en ti. El hombre intentó justificarse diciendo: lo hice sin que ellos lo supieran. Pero el Señor respondió: yo soy el que pesa los caminos de los hombres. El Señor me explicó: este hombre traicionó la confianza de su hermano mayor, quien lo dejó a cargo de su casa mientras trabajaba. En lugar de cuidar la casa, la usó para cometer inmoralidades con sus amigos y novias. Aunque prometió no volver a hacerlo, rompió su palabra. Por su desobediencia y falta de compromiso, terminó aquí. Mientras observaba, vi otra alma con cadenas alrededor de sus piernas. A su alrededor había dinero que lo condenaba, reclamando justicia. Le pregunté al Señor qué había hecho, y Él me dijo: este hombre prometía dinero a muchas personas, pero nunca cumplía sus promesas. Hacer promesas vanas sin cumplirlas lleva a la condenación. El Señor me mostró otro caso, el de un hombre llamado Mica. Este hombre había prometido dinero para la construcción de una iglesia, pero no cumplió debido a dificultades financieras. En lugar de hablar con el pastor para explicar su situación, decidió ignorar su compromiso. Cuando murió, el demonio de la recuperación lo capturó y lo arrastró al infierno. Vi cómo rogaba al Señor, pero el juicio ya había sido pronunciado. Más adelante vi otra alma que lloraba amargamente. Un demonio lo atormentaba burlándose de él, diciendo: esto te enseñará a cumplir tus promesas la próxima vez. Le pregunté al Señor qué había hecho, y Él me contó su historia. Este hombre prometió comprar una guitarra para su iglesia si el Señor respondía a su oración y le permitía viajar a Europa. Aunque su oración fue respondida, nunca cumplió con su compromiso. Ahora la guitarra estaba unida a su alma como evidencia de su incumplimiento. El Señor también me mostró una mujer en tormento. Su dolor era evidente y los demonios la atormentaban con una ferocidad indescriptible. Estas almas estaban en un sufrimiento constante, gritando por misericordia, pero ya era demasiado tarde. Todo lo que habían prometido en la tierra estaba presente allí, sirviendo como testigo de su incumplimiento. El Señor me dijo: diles a mi pueblo que sean responsables con sus palabras. No hagan promesas vanas ni compromisos que no puedan cumplir. Yo soy un Dios que pesa cada palabra que sale de la boca del hombre. El tormento que presencié en esta cámara era insoportable. El fuego y las cadenas eran solo una parte del castigo, pues el verdadero dolor
Venía de la desesperación de saber que sus acciones en vida los habían condenado. El Señor me recordó: escribe todo esto y adviérteles. Mi pueblo debe saber que las promesas y compromisos que hacen son sagrados y tendrán que rendir cuentas por ellos. El Señor me dijo: esta mujer se comprometió a pagar sus diezmos y lo hacía fielmente cada mes. Sin embargo, cuando comenzaron sus problemas financieros, buscó al pastor para que orara por ella, pero él no pudo acudir en persona, aunque oraba por ella desde su hogar. La hermana, al no verlo personalmente, asumió que no estaba siendo atendida y decidió no enviar más sus diezmos. En su corazón sintió que su apoyo no era correspondido, sin saber que el pastor estaba intercediendo por ella. Cuando esta mujer murió, su alma cayó en este lugar. Vi cómo los demonios la atormentaban sin cesar. Sus gritos, junto con los de otras almas condenadas, eran ensordecedores y llenos de desesperación. Entre ellos, escuché a un hombre llorar y suplicar al Señor. El Señor le dijo: mira el lugar en el que has caído. En vida hiciste promesas a las personas, llenándolas de esperanza, pero nunca cumpliste ninguna de ellas. Mi espíritu te reprendió muchas veces, hablándote a través de tu conciencia, pero no quisiste escuchar. El hombre, entre sollozos, respondió: Señor, ahora lo entiendo y me arrepiento. Pero el Señor, con una voz solemne, le contestó: es demasiado tarde. Cada hombre llevará el peso de sus pecados, y su cuerpo que albergó esa iniquidad sufrirá en este fuego eterno. Vi a otro hombre siendo atormentado. El Señor explicó su historia. Un día, un amigo suyo vino a pedirle ayuda económica. Él prometió prestarle $600, pero al hablar con su esposa, ella se opuso. Prefirió escucharla y romper la promesa hecha a su amigo, quien realmente estaba necesitado. Aunque intenté hablar a su corazón para que cumpliera su palabra, decidió ignorarme. Ahora está aquí pagando el precio de su deshonra. En ese lugar había millones de almas sufriendo. Vi demonios vestidos como médicos, enfermeras y trabajadores de distintos oficios. Estas entidades llevaban a las almas condenadas a sentarse en piedras ardientes que los quemaban continuamente. Un hombre en particular estaba sentado sobre una roca con un agujero, sus pies sumergidos en lava que lo consumía lentamente. Los demonios, burlándose de él, le decían: hoy sufrirás por todo lo que robaste en tu lugar de trabajo. Escuché a ese hombre suplicar a los demonios: por favor, tomen este candado que robé y devuélvanlo a su dueño. Pero los demonios, riendo, le respondieron: así como dañaste a tu empleador, ahora nosotros te dañaremos a ti. El Señor me explicó: este hombre trabajaba en una empresa donde le pagaban un buen salario de $800 al mes. Sin embargo, un día decidió llevarse un candado de la empresa sin autorización, algo que no le pertenecía. Aunque parecía un objeto insignificante, al hacerlo quebrantó las leyes y su contrato. Ese pequeño acto de robo lo trajo aquí, donde el candado que robó ahora lo condena. El hombre seguía suplicando, diciendo: lo reconozco, Señor, pero toma este candado y devuélvelo a su dueño. Pero su alma estaba encadenada a ese objeto, una evidencia de su culpa. El Señor me llevó a otra sección donde las almas eran condenadas por no mostrar amor fraternal. Mientras nos dirigíamos hacia esta cámara, el Señor me habló con severidad: dile a mi pueblo que la única manera de prepararse para los tiempos que se avecinan es dando el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu lo que les permitirá resistir las fuerzas del fin de los tiempos. En medio de este recorrido, alguien me llamó desde el extranjero y me cuestionó sobre las cosas que testifico. Me dijo: no creo en esas cosas que cuentas. Yo le respondí: no estoy aquí para convencerte.
Mi ministerio está destinado a las almas que el Señor ha preparado para escuchar este mensaje. Mis ovejas oyen mi voz y no me preocupo por los incrédulos. Mientras salíamos de la prisión de aquellos que no cumplieron sus promesas, el Señor me advirtió: aún debemos visitar más cámaras del infierno. Hay muchas almas que serán salvadas gracias a lo que estás viendo y relatando. Diles a mis hijos que se preparen, porque yo estoy a la puerta. Solo aquellos que estén listos y vigilantes podrán encontrarse con mi gloria. A medida que avanzábamos, el ambiente se tornaba más oscuro y opresivo. Llegamos a una gran puerta antigua, oxidada y ardiente. En el centro de la puerta había grabado un corazón humano, ennegrecido y consumido por la corrupción. El Señor me indicó que leyera lo que estaba escrito en la puerta. Y aunque nunca había aprendido el idioma, de alguna manera entendí las palabras grabadas en arameo. El Señor explicó: este lugar está destinado a aquellos que endurecieron su corazón y se negaron a amar a su prójimo. Todo crimen y pecado escrito aquí es un reflejo de las almas que lo habitaron. El primer pecado es considerarse más justo que los demás, despreciando a sus hermanos. El segundo es la falta de amor fraternal y el egoísmo que los llevó a ignorar las necesidades de otros. Dentro de esa cámara escuché los gritos y lamentos de las almas atrapadas, cuyas ofensas eran juzgadas continuamente. Entendí que estas almas estaban allí porque en vida endurecieron sus corazones y eligieron no demostrar amor ni compasión. El sufrimiento de estas almas era indescriptible. Luego vi a una mujer cuya alma estaba en tormento. Ella había acumulado odio hacia su padre debido a años de abuso, infidelidad y violencia hacia su madre. Este resentimiento y falta de perdón la llevaron a este lugar de condenación eterna. El Señor también me mostró a una esposa que había maltratado a su marido durante años. Este hombre, cansado de su comportamiento, buscó el consejo de sus amigos y familiares, esperando que ellos pudieran hablar con su esposa para resolver la situación. Pero en lugar de reflexionar, esta mujer se enojó aún más y comenzó a albergar resentimiento contra su esposo. Aunque continuaron viviendo juntos, el amor había desaparecido de su relación. El Señor dijo: cuando el amor desaparece de un matrimonio, ya están bajo juicio. El amor es un mandamiento, no una opción. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y esto incluye a tu cónyuge. Mientras observábamos estas escenas desgarradoras, el Señor me recordó que el amor es el mandamiento más grande y que sin él nadie puede entrar en su reino. Si no puedes amar a tu hermano, a tu cónyuge, a tu prójimo, ¿cómo podrás decir que me amas a mí?, dijo el Señor. La voz de las almas condenadas resonaba en todo el lugar, clamando por una liberación que nunca llegaría. El Señor me recordó nuevamente: el hombre es responsable de su propia condenación. Diles a los que están vivos que deben amar como yo los he amado. El Señor comenzó a hablar sobre los días de Noé, cuando la gente pecó gravemente contra Dios. Sin embargo, dijo que los pecados cometidos en nuestra generación son aún más perversos que los de esa época. Recordó las palabras de Génesis 6, 5 a 6, donde se describe cómo la maldad de los hombres había llenado la tierra, y los pensamientos de sus corazones eran continuamente malos, lo que llevó a Dios a lamentar haber creado al hombre. En los días de Noé, aunque las personas no siempre actuaran en consecuencia, sus corazones y pensamientos estaban constantemente inclinados hacia el mal, lo que provocó la destrucción del primer mundo. El Señor enfatizó que la maldad de nuestra generación supera a la del tiempo de Noé. Por ello, esta generación enfrentará la ira de Dios. Hizo un llamado a predicar el evangelio del juicio y advertir a la iglesia sobre la necesidad de estar alerta,
ya que las señales proféticas se están cumpliendo y el regreso del Señor es inminente. Después de dejar las cámaras de quienes no cumplieron sus promesas, nos dirigimos a una nueva cámara del infierno destinada a aquellos que inflaban precios de bienes y servicios, obteniendo ganancias deshonestas. Proverbios 20:10 nos recuerda que pesas y medidas falsas son abominación para el Señor. Esta práctica, aparentemente insignificante, lleva a muchos al infierno, un lugar de tormento eterno. Mientras los gritos de las almas condenadas resonaban, el Señor dijo: ¿sabías que exagerar los precios puede llevarte al infierno? No entendía cómo esto podía ser posible. Al llegar, un agujero se abrió frente a nosotros, conduciéndonos a una aterradora escena de tormento. En esta cámara había innumerables almas, apiladas unas sobre otras, implorando agua y pidiendo misericordia al Señor, pero sus súplicas eran en vano. Los demonios los atormentaban sin descanso. El Señor, con lágrimas en los ojos, dijo: esto no es mi culpa. Derramé mi sangre por ellos, pero me rechazaron. Cerca de nosotros, una montaña ardiente era custodiada por 2 enormes demonios de unos 16 metros de altura. Estos demonios se burlaban de las almas condenadas, diciéndoles que este era su reino eterno. Uno de los demonios agarró a un hombre carbonizado, cuyo cuerpo estaba lleno de agujeros. Este hombre rogaba por perdón, confesando que había mentido a sus padres sobre los precios de los artículos escolares para obtener dinero extra. El demonio le respondió: tus padres no pudieron castigarte por tus mentiras, pero aquí lo hacemos nosotros. El hombre fue arrojado a un campo de espinas que perforaron su cuerpo mientras lloraba y lamentaba sus acciones. El Señor explicó que este hombre solía mentir sobre el costo de los materiales escolares, exagerando los precios para quedarse con el dinero sobrante. Por ejemplo, un programa de estudios que costaba $10, él decía que valía $15, quedándose con la diferencia. Poco después, este hombre enfermó y murió, cayendo en esta cámara de tormento eterno. El Señor concluyó diciendo: no hay precio por tu alma. Endereza tu conducta y aléjate del mal. Citó Marcos 8:37. ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? El Señor comenzó a mostrarme una nueva dimensión de la realidad más allá de la tumba. Pensaba que esas pequeñas exageraciones de precios que hacíamos a nuestros padres para obtener un poco de dinero extra no eran tan graves. Pero al observar esta cámara del infierno, vi innumerables almas atormentadas por ese mismo pecado. El Señor me llevó a una montaña elevada donde había miles de pozos y fisuras que vomitaban fuego y lava, como si se tratara de un volcán en erupción. Me dijo: debo mostrarte las almas que están aprisionadas en estos pozos de fuego. Al observar, pregunté: Señor, ¿cuál es el destino de estas almas? Él respondió: para ellas es demasiado tarde. Una vez que una persona cae en el infierno, ya no hay oportunidad de salvación. Lo único que les queda es enfrentarse a la ira de Dios. Este lugar está reservado para quienes rechazaron mi gracia y eligieron vivir en pecado. Nos acercamos a un pozo en el que un alma se esforzaba por salir desesperadamente. Gritaba: ¿quién vendrá a salvarme? ¿Quién me liberará? Pero no había nadie que acudiera en su ayuda. Su cuerpo era esquelético, cubierto de gusanos, y el tormento que sufría era constante. Observé cómo el dinero acumulado en su pozo lo acusaba, reclamando justicia ante Dios. Él gritaba al dinero que lo atormentaba: basta, estoy dispuesto a devolverlo a sus dueños.
Prometo que si salgo de aquí, dedicaré mi vida a advertir a otros, incluso en las paradas de autobús y en los lugares públicos. El Señor le dijo: tuviste innumerables oportunidades para arrepentirte. Te envié a mis siervos para advertirte, incluso tu esposa te habló en mi nombre, pero no quisiste escuchar. Ahora es demasiado tarde, el juicio ha caído sobre ti. Este hombre con lágrimas rogaba: Señor, concédeme siquiera 30 segundos en la tierra para arrepentirme. No puedo soportar este lugar. Pero el Señor reiteró: tu condena es el resultado de tus elecciones. Te envié muchas advertencias que ignoraste. Y luego el Señor explicó su historia. Este hombre trabajaba para una empresa y su jefe confiaba plenamente en él. Su trabajo era gestionar los costos de los productos que la empresa compraba. Sin embargo, inflaba los precios de forma deliberada para quedarse con el dinero sobrante. Por ejemplo, si un producto costaba $100, él declaraba $150. Se lo decía incluso a su esposa, quien le reprochaba sus acciones. Ella le decía: nuestro salario es suficiente, no necesitamos ganancias deshonestas. Sin embargo, él se justificaba, diciendo que tenía demasiadas responsabilidades económicas. Finalmente, cayó enfermo y murió, y fue llevado a este lugar de tormento. El Señor señaló cómo este hombre había desobedecido los principios de justicia. Citó Proverbios 16:8. Mejor es lo poco con justicia que las muchas ganancias con injusticia. Luego nos acercamos a otro pozo donde un hombre estaba siendo consumido por llamas que subían y bajaban continuamente. Este hombre era un esqueleto en llamas. Clamaba al Señor diciendo: no fue mi culpa, Señor. Mi pastor tenía mucho dinero, pero nunca consideraba mis necesidades. Por eso inflé los precios de los artículos que compraba para la iglesia, pensando que no hacía daño a nadie. El Señor explicó: este hombre era responsable de los suministros de la iglesia. Cuando el pastor confiaba en él para comprar instrumentos, exageraba los costos y se quedaba con el dinero sobrante. Aunque se le dio la oportunidad de arrepentirse, nunca lo hizo. Finalmente enfermó y murió, y ahora enfrenta las consecuencias de sus actos. El Señor concluyó: las pequeñas mentiras y engaños que justificamos en la tierra tienen graves consecuencias eternas. Este hombre pensaba que estaba engañando a su pastor, pero en realidad me estaba mintiendo a mí. Luego nos dirigimos a un tercer pozo donde un hombre quemado confesaba: usé dinero público pensando que no tenía dueño y que no importaba. El Señor respondió: eras empleado del Estado y tenías un sueldo suficiente, pero no te conformaste con ello. Elegiste robar de los fondos públicos y por eso estás aquí. Pregunté al Señor sobre este hombre y él me dijo: pensaba que el dinero del Estado no pertenecía a nadie, pero cada recurso tiene un propósito y un uso designado. Este hombre decidió apropiarse de lo que no le correspondía y su elección lo trajo aquí. El Señor explicó: este hombre trabajaba en una empresa pública en el Congo, donde era responsable de adquirir suministros para su lugar de trabajo. Sin embargo, cada vez que tenía que comprar equipo, optaba por artículos de baja calidad que no duraban, simplemente para quedarse con el dinero sobrante que obtenía al gastar menos de lo presupuestado. Pasó 15 años en esta empresa, creyendo que al tratarse de una entidad gubernamental, robar no tenía mayor relevancia. Estaba equivocado. Primera de Timoteo 6:10 declara: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Agradezco al Señor que nos permite revelar los misterios de estas cámaras del infierno a su iglesia con la esperanza de que nadie se pierda. El Señor ha levantado maestros que proclaman su palabra.
Él dijo: no soy yo quien los juzga, sino las palabras que les enseñé. Estas palabras se manifestarán en el día del juicio para testificar en contra de ustedes si no las obedecieron. El Señor también aclaró cómo ocurrirá el juicio en el día final. Llamará a cada pastor junto con las almas que escucharon su enseñanza. Si el pastor enseñó sana doctrina y cumplió su misión, será eximido de la sangre de las almas perdidas. Pero si no les enseñó la verdad que podría salvar sus vidas, será hallado culpable por las almas condenadas. De igual forma, si las almas escucharon la sana doctrina, pero no la obedecieron, perecerán sin remedio. Ezequiel 3:18-21 nos recuerda que si el impío no es advertido y muere en su pecado, la sangre de ese impío será demandada de quien no lo advirtió. Sin embargo, si el impío es amonestado y no cambia, el amonestador habrá librado su propia alma. El Señor dijo: no se equivoquen. Habrá 3 grados de juicio. Primero, juzgaré vuestra conducta con respecto a vuestro cuerpo. Si salen victoriosos, juzgaré su alma, su hombre interior. Y si superan esta prueba, finalmente juzgaré su espíritu. Muchos creyentes quedarán descalificados en ese día. Aunque triunfen en cuanto a su conducta externa, el juicio del alma, donde se evalúa la verdadera transformación interna, descalificará a muchos. Es esencial estar preparados, porque solo la sana doctrina puede guiarnos al cielo. El Señor continuó: además de esta vida, hay otra que comienza después de la muerte. Las almas que ya cruzaron el umbral están en el lugar de tormento o en el lugar de descanso y son conscientes de sus seres queridos en la tierra. Debemos reflexionar seriamente sobre nuestra eternidad, porque este cuerpo físico es temporal. Es simplemente una envoltura que un día dejaremos atrás. Lo que realmente importa es el alma, que es eterna. Marcos 8:36 dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Aunque alcancemos logros terrenales y acumulemos conocimientos, eso solo satisface al cuerpo, que es temporal. Lo que verdaderamente importa es el estado del hombre interior, que vive para siempre. El tiempo que tenemos en la tierra es para prepararnos para la eternidad. En esta experiencia, el Señor me llevó a un lugar donde vi innumerables pozos de fuego llenos de almas condenadas. Alrededor de cada pozo había tablillas con los precios inflados de los artículos que estas almas vendieron injustamente en la tierra. Levítico 25:14 dice: cuando vendáis algo a vuestro prójimo o compréis algo de vuestro prójimo, no hagáis mal a vuestro prójimo. El Señor señaló: debemos visitar a estas almas para que el mundo conozca la realidad de lo que sucede aquí. Atravesamos un alambre de espinas y llegamos al primer pozo donde un alma gritaba en su tormento. Pregunté: Señor, ¿qué hizo esta persona para estar aquí? Él respondió: este hombre vendía artículos cuyos precios promedio eran conocidos, pero determinaba el precio según la apariencia de sus clientes. Si alguien parecía rico, inflaba los precios para obtener mayores ganancias. Este tipo de discriminación e injusticia lo condenó a este lugar. El Señor añadió: diles a mi pueblo que quienes venden artículos a precios injustos y discriminatorios no tienen parte en mi reino. Me agradan los creyentes honestos, pero los deshonestos no verán el cielo. Levítico 19:35-36 dice: no haréis injusticia en medidas de longitud, peso o cantidad. Tendréis balanzas y pesas justas. Mientras avanzábamos, llegamos a otro pozo donde una mujer estaba siendo atormentada por fuego líquido y parrillas candentes. Ella
gritaba por misericordia. El Señor explicó, esta mujer convenció a su esposo de contratar una sirvienta mientras estaba embarazada. Negoció con la sirvienta para pagarle $250, pero le dijo a su esposo que el salario era de $300. Cada mes se quedaba con los $50 restantes. Su deshonestidad la trajo aquí. Proverbios 21:6 dice, el que acumula tesoros con lengua mentirosa es neblina pasajera y lazo de muerte. El siguiente pozo contenía a un hombre que luchaba en un caldero ardiente. Sus gritos eran insoportables. El Señor explicó, este hombre era responsable de hacer las compras para su familia. Cada vez que sobraba dinero, en lugar de devolverlo a su madre, lo usaba para sí mismo. Este hábito, aunque parece pequeño, lo condenó a este lugar de tormento. Levítico 19:11 dice, no hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. El Señor concluyó, las pequeñas acciones deshonestas, cuando no son corregidas, conducen a una condena eterna. Muchas almas se encuentran atrapadas en esta sección del infierno debido a haber cobrado de más en sus tratos. Si alguna vez lo has hecho, es necesario devolver el dinero a tus padres o a quienes corresponde y confesar tu error. Si ya no tienes el dinero, busca algo simbólico que consideres valioso y ofrécelo como restitución. Si has mentido a tus clientes, toma una cantidad justa o simbólica y entrégala a tu pastor. En Lucas 11:41 está escrito, más bien dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. También en Ezequiel 33:11 el Señor declara, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? En el libro de Job 33:14-15 se dice, porque una vez habla Dios y aún 2 veces, pero el hombre no lo entiende. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, en los dormitares sobre el lecho. El propósito de este mensaje es advertir al pueblo de Dios sobre las realidades graves y los peligros que esperan a la humanidad más allá de esta vida. Este testimonio revela las 351 cámaras del infierno. Al enfocarnos en este tema, cumplimos con la tarea de exponer estas verdades y advertir. En esta hora final de la humanidad, la Iglesia debe avanzar en su preparación para los tiempos finales. El regreso del Señor es inminente y todas las señales de su venida son claras. Hemos sido testigos del cumplimiento de estas señales mientras el mundo se dirige al fin y al regreso del Hijo de Dios. Incluso dentro de la Iglesia, las señales de su venida son evidentes. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, que entienda. Históricamente, la abominación de la desolación fue interpretada como un acto de profanación en el templo judío, cuando se erigió la estatua de Zeus y se realizaron sacrificios impuros. En la actualidad, algunas prácticas y comportamientos cuestionables han surgido dentro de ciertas congregaciones, desviándose de las enseñanzas bíblicas. Se observa la normalización de conductas que antes eran consideradas contrarias a los principios de las Escrituras, como la celebración de uniones que contradicen la definición bíblica del matrimonio, el abuso de poder dentro de los liderazgos y la introducción de enseñanzas que se alejan de la doctrina tradicional. Además, se ha señalado la utilización de elementos culturales o prácticas externas que no están alineadas con el mensaje original del Evangelio, tales como música y estilos que podrían distraer del propósito de la adoración. También hay preocupaciones
sobre la comercialización de elementos de fe como objetos supuestamente ungidos o servicios espirituales a cambio de ganancias económicas. Estas acciones y prácticas son vistas por algunos como señales de un alejamiento progresivo de las enseñanzas originales, lo que refuerza la necesidad de discernimiento y un retorno a los principios fundamentales establecidos en las Escrituras. Según la perspectiva de las profecías bíblicas, tales desviaciones pueden estar preparando el camino para tiempos de mayor confusión espiritual y desafíos a la fe. Todas estas abominaciones están creando las condiciones para que el anticristo se establezca en el tercer templo como la abominación de la desolación. Segunda de Tesalonicenses 2:3-4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De la misma manera que Satanás entró en Judas y con ello cayó la noche, Juan 13:27-30. Así también Satanás ha entrado en muchas iglesias, haciendo que la oscuridad se apodere de ellas. Esto es una evidencia de que hemos llegado al final del tiempo de gracia. La prioridad ahora es prepararnos con urgencia a través de la sana doctrina y las enseñanzas del tiempo del fin. Lo más importante es la eternidad de nuestras almas. Aunque nuestra vida en la tierra sea breve, más allá de la tumba la vida es perpetua. Si no arreglamos nuestro carácter ni vivimos según los mandatos del Señor, no heredaremos la vida eterna. Debemos producir el fruto del Espíritu Santo, el cual nos dará acceso a las puertas del reino celestial. También debemos cultivar el amor de Dios y mantenernos arraigados en la lectura de su palabra. Luego el Señor me llevó nuevamente a las cámaras del infierno y la prisión de las almas que fueron condenadas debido a sus sueños. Estas almas terminaron en el infierno por causa de los sueños que experimentaron mientras vivían en la tierra. El Señor me explicó: los sueños son una representación de la identidad espiritual de las personas. Lo que ves en tus sueños refleja lo que eres en espíritu. Ese día, después de visitar la cámara destinada a las almas que carecían de amor fraternal, seguimos avanzando por un pasillo oscuro en el infierno. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras observaba el sufrimiento a mi alrededor. Le dije al Señor: ya no puedo soportar estas experiencias. El Señor me respondió: quiero que la novia se prepare porque el rapto está muy cerca. Mientras continuábamos, los gritos de las almas atrapadas en este lugar resonaban en todas direcciones. Estas almas eran conscientes de su condición. Sabían que estaban muertas, que no había esperanza y que estaban condenadas para siempre. Vi lágrimas en el rostro del Señor mientras avanzábamos por ese lugar tan aterrador. Le pregunté: Señor, ¿cuál es el propósito de todo esto? Él me respondió: el juicio será muy severo para aquellos que han rechazado mi gracia y han vivido en maldad. A lo lejos vi una columna de humo que ascendía de un pozo. Pregunté: Señor, ¿qué ocurre allí? El Señor explicó: es el lugar destinado para las almas que tuvieron sueños perturbadores y pesadillas en la tierra. Están siendo juzgadas por los sueños que tuvieron. El Señor añadió: los sueños son una realidad en la vida de las personas. Muchos no comprenden su importancia y los toman a la ligera. Pero yo hablo a mi pueblo a través de los sueños para advertirles y prepararles. Sin embargo, muchos no prestan atención al mensaje que les transmito mientras duermen. Cuando una persona tiene pesadillas continuas, es una señal de juicio en su espíritu. Mientras caminábamos, el Señor me dijo:
Un hombre puede ser justo en su comportamiento y en su corazón, pero si comienza a pecar en su espíritu, será juzgado por esos pecados espirituales. Mi pueblo necesita estar consciente de estas cosas. El juicio no solo abarca los pecados del cuerpo, sino también los del espíritu. Segunda de Corintios 7:1 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Me sorprendió descubrir que hay pecados espirituales que también son juzgados. Seguimos caminando sobre un terreno lleno de piedras ardientes y árboles carbonizados. Había montañas que vomitaban lava y un hedor insoportable lo impregnaba todo. Al llegar a estas montañas volcánicas, vi miles de almas condenadas, sumergidas en un pozo de lava hirviente. Alrededor del pozo se podían ver destellos de fuego, insectos infernales y pequeños demonios que bajaban para atormentar a las almas atrapadas. Descendimos por unas escaleras que llevaban al interior de este pozo. Allí descubrí un vasto territorio volcánico lleno de almas que ardían en el fuego. Corrían sin rumbo, atrapadas para siempre. Era un escenario indescriptible, lleno de dolor y desolación. El Señor dijo: nunca fue mi deseo que el hombre terminara en este lugar. No fue para esto que lo creé. Luego señaló una lista de ofensas cometidas por estas almas. En ella se leían los pecados que las habían condenado. Estas almas están aquí por las pesadillas que experimentaron en la tierra. La lista incluía personas que comían en sueños, se veían desnudas, se bañaban, participaban en reuniones desconocidas o se encontraban en lugares misteriosos, como bosques o bajo el agua. La lista era extensa. Le dije al Señor: esto es demasiado para mí. No entiendo cómo esto puede ser motivo de condenación. El Señor respondió: la salvación no es fácil. Hay un precio que pagar para entrar en mi reino. Dile a mi pueblo que deben corregir sus errores y arrepentirse mientras están vivos. Mi pueblo está distraído por las bendiciones materiales, pero olvidan la condición de sus almas. Regresaré por aquellos que sean santos y estén preparados. Después de dejar atrás a estas almas, seguimos avanzando. Mientras caminábamos, los sonidos de perros resonaban cada vez más fuerte. Finalmente, llegamos a un pozo donde una persona era mordida sin piedad por 4 perros de dientes metálicos. La escena era horripilante. El Señor explicó: cuando esta mujer dormía, solía soñar que la perseguían perros. Aunque oraba contra esos sueños, no entendía que ser perseguida por perros simbolizaba un pacto con espíritus de impureza sexual. Ella estaba poseída y esos perros representaban su conexión con ese reino. En espíritu pertenecía a ellos, aunque no era consciente de ello. Dile a mi pueblo que preste atención a lo que ve en sueños. Seguimos adelante y vi una roca envuelta en llamas. Un demonio arrojaba a un hombre sobre la roca, donde sufría tormentos inimaginables. El Señor dijo: este hombre siempre comía en sus sueños. Los demonios alrededor de él decían: siempre quisiste comer nuestra comida en los sueños. Perteneces a nuestro reino. El hombre gritaba: no los conozco, nunca los vi. Pero un demonio le respondió: comiste nuestra comida, nada es gratis. Te ofrecimos nuestra comida y nuestro pescado, porque ya eras parte de nuestro reino. El tormento era inhumano. Vi cómo los demonios le desgarraban la barriga. Su cuerpo reflejaba las consecuencias de haber consumido la comida demoníaca en sus sueños.
Mientras avanzábamos, vi a un alma atormentada por árboles envueltos en llamas, rodeados de demonios que repetían: la condenación ha caído. El Señor explicó: en vida, esta persona solía soñar que estaba en un bosque. Muchos hombres, aunque viven en la tierra, tienen su espíritu atrapado en el reino satánico de los bosques. No puedes pertenecer al reino de Satanás y al mío al mismo tiempo. Dile a mi pueblo que tenga cuidado con los sueños que los llevan a bosques. Vi también a un hombre siendo azotado brutalmente por demonios. La escena era desgarradora. El Señor dijo: este hombre siempre soñaba que conducía un vehículo. Pensaba que era solo un sueño, pero en realidad trabajaba para espíritus inmundos durante la noche. Por la mañana despertaba exhausto, sin saber que estaba siendo utilizado espiritualmente. Su madre, que era una bruja, usaba su espíritu para conducir vehículos en el mundo espiritual y transportar a las brujas del vecindario. Él pensaba que eran solo sueños, pero su espíritu estaba trabajando para el reino de la oscuridad. El hombre, llorando, decía: no sabía nada. Creía que eran solo sueños o pesadillas. El Señor concluyó: la condición espiritual de un hombre determina su destino eterno. Pregunté al Señor: ¿cómo caen los hombres en estas situaciones? ¿Y qué pueden hacer para liberarse? El Señor explicó: estos sueños son consecuencia de pactos con el mundo satánico. Cuando alguien experimenta estos sueños, significa que hay un pacto activo. Para romper ese pacto deben pasar por una ofrenda del pacto, una ofrenda voluntaria, que presenten a un siervo genuino de Dios. Este siervo orará con poder y unción para romper ese pacto maligno y transferir su alma del reino satánico al reino de Dios. Si no lo hacen, serán reclamados después de la muerte debido a esos pactos no rotos. El Señor continuó: todas estas almas lucharon por cumplir mi palabra, pero cuando murieron fueron reclamadas por los pactos malignos que nunca rompieron. Mientras escuchaba, vi a un hombre siendo violado por demonios. El Señor explicó: este hombre soñaba que tenía relaciones con hombres. Lo que experimentó en sueños, ahora lo vive eternamente. Lloré ante esta escena y dije: Señor, esto es insoportable. El Señor dijo: dile a mi pueblo que lo que ven en sueños revela su identidad espiritual. No pueden pertenecerme si sus sueños indican lo contrario. Sus sueños deben mostrar que son míos. Hermano, el Señor nos llama a vivir en santidad. Nos invita a purificar nuestro espíritu y cuerpo a través del bautismo y la sangre del Cordero, para que podamos ser la esposa preparada para su venida. Una vida de santidad surge al aplicar la sana doctrina en nuestro día a día. Cuando partimos de este mundo en Cristo y vencemos las adversidades del sistema terrenal, llegamos primero a la recepción celestial, un lugar de bienvenida para los santos victoriosos. Allí los redimidos experimentan un gozo incomparable, mucho mayor que cualquier alegría terrenal. Este espacio es de celebración entre los ángeles y los santos. Los vencedores son considerados las primicias, tanto del cielo como de la tierra. Los ángeles observan con asombro a los santos que llegan, admirando su valentía por haber vencido al enemigo en su propio dominio, la tierra. Los ángeles no enfrentan esta clase de lucha en el reino celestial, pero los santos, nacidos en el reino terrenal controlado por Satanás, han librado batallas constantes contra el mal y han salido victoriosos. El Señor afirmó: mi reino no es de este mundo. El príncipe de este mundo se acerca, pero no tiene nada que me pertenezca. Juan 18:36, Juan 14:30. Los redimidos que han superado la guerra espiritual contra el sistema terrenal son considerados héroes por los ángeles. Vi a los santos disfrutando de frutas como mangos en ese lugar. Un ángel, notando mi curiosidad, explicó que el hombre
Fue creado para comer en su camino hacia la eternidad. Y en este lugar, ese acto es un símbolo de comunión. Se refería al pasaje que dice que personas de todo el mundo se sentarán con Abraham en la mesa celestial. Mateo 8:11, Lucas 13:29. Un sonido de trompeta llenó el ambiente y los santos formaron una fila. Delante de ellos apareció una imponente escalera de cristal, emitiendo una luz gloriosa. El Señor me explicó que esta escalera representa el crecimiento y desarrollo en la vida cristiana. Cada peldaño simboliza el progreso espiritual necesario para alcanzar el reino de los cielos. El Señor dijo: cuando alguien viene a mí, debe crecer, desarrollarse y avanzar en su caminar conmigo. Esto está escrito: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad. Segunda de Pedro 1:4-8. Mientras los santos subían, gotas de sangre caían sobre sus vestiduras, purificándolas y haciéndolas brillar con más intensidad. El Señor señaló que estas gotas eran la sangre del Cordero derramada para la salvación de la humanidad. Diles a los cristianos que aspiren a la vida eterna, limpiando sus vestiduras con la sangre del Cordero. Al pedir perdón por sus pecados, deben recordar el poder purificador de esta sangre. Añadió: a medida que ascendían, los santos alababan con fervor. El Señor mencionó a un hermano que ya no está en la tierra, Alem Molotov, conocido por su constante espíritu de adoración. Señaló que muchas iglesias actuales han perdido el enfoque de la verdadera adoración, ya que muchas personas acuden centradas en sus problemas en lugar de en su presencia. Al llegar a lo alto de la escalera, contemplé un paisaje vasto y glorioso, bañado por una luz celestial indescriptible. La ciudad dorada que apareció ante nosotros brillaba con un resplandor cristalino. Tenía un cartel que decía: la ciudad de las maravillas del Señor. Era un espectáculo que sobrepasaba cualquier descripción terrenal. Vi millones de ángeles altos como edificios, vestidos con túnicas que llevaban inscrito el nombre de Jesucristo. Alrededor resonaba una música celestial que emanaba de orquestas gloriosas. Había 12 caminos de cristal multicolor que llevaban a 12 puertas de la ciudad, flanqueados por árboles siempre verdes que parecían cantar melodías divinas. Los santos que llegaban estaban llenos de emoción, deseosos de entrar a la ciudad. Los ángeles explicaban los misterios de esta gloriosa morada preparada por el Padre. Entre los santos había una alegría indescriptible, pues su enfoque estaba completamente en la eternidad. Nadie pensaba ya en la tierra ni en sus seres queridos que habían dejado atrás. El Señor me señaló la ciudad y dijo: esta es la ciudad de las maravillas de Dios. Es el paraíso que mi Padre ha preparado para sus hijos. Desde la ciudad salían carros de luz conducidos por jinetes celestiales para recoger a los santos. Cada carro llevaba inscrito el nombre del santo al que iba destinado, un honor celestial inimaginable. Mientras me movía por uno de los caminos que conducían a la ciudad, observé árboles llenos de frutas celestiales a ambos lados. Junto a los altares que adornaban el jardín, ángeles vestidos como sacerdotes agitaban incienso que desprendía un aroma celestial inigualable. El ángel a mi lado explicó que este humo era símbolo de las oraciones de los santos, que suben como un aroma agradable a la presencia de Dios. Apocalipsis 5:8. El ángel me recordó que la oración es una herramienta poderosa que transforma y santifica nuestras vidas. Añadió que los cristianos deben orar sin cesar, pero siempre con un corazón puro y libre de conflictos.
Las oraciones deben ser sinceras y provenientes de un espíritu lleno de santidad y justicia, pues sólo así alcanzan el trono de Dios. Mientras observaba el altar con fuego y humo, pregunté al ángel, ¿por qué este altar arde de esta manera? El ángel respondió, este fuego contribuye a la luz celestial. Diles a los creyentes que aunque vivan en santidad, no es suficiente. Deben añadir a su santidad una vida de sacrificio, porque hay respuestas que solo se obtienen mediante sacrificios. El ángel continuó explicándome los distintos grados de sacrificio que el pueblo de Dios debe realizar en la tierra. Me dijo, el fuego purifica y consume. Todo lo que se expone al fuego será quemado, ya sea madera o metal. Este es el propósito del ayuno y la oración, purificar por medio del fuego. El ayuno y la oración son un horno de limpieza espiritual. Diles a los hermanos que deben incorporar el ayuno a sus vidas y buscar al Señor con sacrificio. Necesitan retirarse a montañas, bosques y lugares tranquilos para encontrarse con el Todopoderoso. Deben interrumpir su descanso nocturno para velar y orar, iniciar campañas y jornadas de ayuno, y pasar sus días buscando al Señor. Este sacrificio es agradable a Dios. Cuando entregas tu energía, tu tiempo y lo más preciado para ti, como tus noches de descanso en oración y búsqueda del Señor, esto se convierte en un sacrificio que agrada al Altísimo. Estas ofrendas espirituales ascienden como fuego en el altar y producen un aroma que llena el paraíso. Tras pasar por los altares, llegamos al atrio exterior del cielo, donde millones de ángeles brillaban cantando y alabando a Dios. Vi miles de orquestas celestiales rodeando el muro de jaspe, cada una con un propósito específico. Una orquesta se llamaba La Palabra de Dios, porque cantaba canciones que exploraban las Escrituras. Otra, llamada Combate, cantaba himnos de guerra espiritual. También estaba la orquesta de Consolación, que entonaba canciones destinadas a traer consuelo a los creyentes en la tierra. Mientras observaba, un ángel gigantesco volaba por encima de las orquestas, guiándolas y motivándolas a glorificar a Dios. Este ángel era tan grande que si sobrevolara la tierra, cubriría todo el planeta. Pregunté a mi ángel compañero quién era, y respondió, este es el ángel que ha reemplazado a Lucifer, quien una vez tuvo la responsabilidad de liderar la alabanza celestial antes de su caída. Noté que cada orquesta cantaba nuevas melodías inspiradas por Dios. Nada se repetía. En ese momento vi a un grupo de ángeles recién llegados, portando jarrones en sus manos. Estos ángeles, conocidos como recolectores, recogían el humo generado por las canciones celestiales y lo esparcían por la tierra, otorgando estas canciones a los santos que viven en santidad. Estos cánticos tienen el poder de sanar, liberar y transformar vidas. Pregunté al ángel, ¿por qué estas canciones no tienen el mismo impacto hoy? Me respondió, el uso indebido de los dones de Dios para enriquecerse y explotar a los santos coloca a las personas bajo una maldición. Estas canciones fueron diseñadas para purificar los corazones. El ángel continuó explicando que la prioridad del hombre es preparar su alma para la eternidad, porque el cuerpo es solo un envoltorio temporal. Muchos se pierden acumulando bienes materiales, olvidando que la verdadera vida comienza más allá de la tumba. Dijo que Adán falló al desear independencia de Dios, y ahora debemos buscar depender completamente del Espíritu Santo. Solo cuando un hombre renuncia a su propia voluntad y se rinde al Espíritu de Dios, comienza su verdadero caminar con el Señor. El ángel me recordó que tras visitar las 351 cámaras del infierno, me dediqué a estudiar la Biblia para confirmar que todo lo que había visto estaba alineado con las Escrituras.
Pasé horas leyendo y buscando la verdad en la palabra de Dios. Porque incluso si había visto a mis seres queridos en tormento, lo único que importaba era lo que estaba escrito en las Escrituras. El Señor me dijo: hoy te llevaré al paraíso de Dios. Escribe todo lo que te mostraré y comparte este mensaje con los hermanos en todo el mundo. Mi iglesia debe prepararse porque pocos caminan por el camino angosto de la justicia. Mientras ascendíamos al cielo, vi almas que brillaban y eran acompañadas por ángeles. Estos ángeles llevaban libros que registraban cada acto de estas almas en la tierra, tanto bueno como malo. El Señor explicó que estos ángeles están asignados a cada creyente para observar sus acciones y registrar todo en los libros celestiales. Finalmente, llegamos a un lugar llamado el lugar de ajuste de cuentas. Aquí, cada alma debía pasar antes de continuar su viaje hacia el cielo. Observé que los demonios reclamaban a algunas almas que aún tenían ataduras con el pecado o posesiones del diablo. Solo aquellos que estaban completamente separados del mundo y de sus placeres podían pasar sin ser reclamados por el enemigo. El Señor concluyó: apartarse de la contaminación del mundo es esencial para entrar en mi reino. Mi iglesia debe estar lista y caminar en santidad para heredar la vida eterna. En este lugar observé la presencia de espíritus de falsos profetas. Un creyente estaba por continuar su camino hacia el cielo cuando un pastor se interpuso y le dijo: no puedes avanzar, eres miembro de mi iglesia. Vi cómo pastores satánicos y demonios reclamaban las almas de aquellos que transitaban por el camino celestial. Uno de estos creyentes fue capturado por un pastor, lo que le impidió continuar y lo hizo descender hacia abajo. Pregunté al Señor: ¿qué está ocurriendo aquí? El Señor respondió: cuando un creyente asiste a una iglesia que está bajo control satánico, no puede entrar en mi reino. Su destino eterno está comprometido por los pecados de su pastor. Algunos piensan que pueden asistir a una iglesia así solo para escuchar la palabra y orar, pero eso no es suficiente para salvarlos. Jesús dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:13. El Señor explicó que los pastores que sirven a Satanás siguen predicando la Biblia, pero saben que están condenados. Si un creyente se mantiene bajo la autoridad de estos líderes, caerá con ellos al abismo. Ningún pastor satánico revelará su verdadera naturaleza. Predican, hacen milagros y construyen grandes iglesias, pero sus templos están destinados a la perdición. El Señor añadió: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Estos falsos profetas están conscientes del camino de destrucción que han elegido y deliberadamente llevan a sus seguidores por el mismo sendero. Están en el negocio de construir iglesias para ganar almas para el infierno. En lugares como el Congo hay numerosas iglesias así. Estas iglesias tienen símbolos como pirámides y ataúdes que revelan su verdadera naturaleza. Vi muchas almas confundidas y desorientadas en este punto del camino al cielo. Estaban detenidas en este lugar de ajuste de cuentas y algunas comenzaron a caer hacia las regiones inferiores de la tierra, llorando al darse cuenta de que habían corrido la carrera en vano. Esto me conmovió profundamente y el Señor me advirtió: no pierdas tu alma por culpa de un pastor o de una iglesia falsa. Después observé a un hermano que intentaba avanzar hacia el cielo, pero tenía un televisor adherido a su frente. El Señor explicó: este hombre era técnico en reparación de aparatos electrónicos. Un cliente le dejó un televisor para reparar y él le dio una fecha para recogerlo, pero no lo arregló a tiempo. El cliente, frustrado, lo abandonó en su taller.
Este hermano vendió el televisor en lugar de buscar al propietario para devolvérselo. Por esta razón, su camino hacia el cielo se interrumpió y comenzó a descender. Más adelante, vi a una hermana que tenía una loción adherida a ella. No pudo continuar y también comenzó a descender. El Señor me explicó: esta mujer tomó prestado un jabón de loción de una amiga con la promesa de devolver el dinero. Cuando llegó el momento de pagar, comenzó a evitar a su amiga hasta que ella se cansó y dijo: quédate con el dinero y la loción. Pero eso no cambiaba el hecho de que la loción no le pertenecía. Murió sin saldar su deuda y ahora no puede entrar en el reino de los cielos. Vi otra alma que no pudo entrar al cielo porque había tomado prestada sal y nunca la devolvió. Muchas personas toman cosas prestadas y olvidan devolverlas. Estos pequeños actos de negligencia pueden costar la eternidad. Después vi a un hombre que no podía avanzar porque no había cuidado adecuadamente de su esposa e hijos. Aunque ganaba suficiente dinero, les hacía creer que no tenía lo necesario para satisfacer sus necesidades. El Señor dijo: cuando yo te doy recursos, debes usarlos para suplir las necesidades de tu familia. Ocultar tu salario a tu esposa y a tus hijos es una falta que no pasa desapercibida. Entonces comprendí por qué este lugar se llama el lugar de ajuste de cuentas. Todo lo que los hombres dejan sin resolver en la tierra se ajustará aquí. Dios revela cada acto no confesado y juzga incluso los pecados que los hombres han olvidado. Vi muchas almas que no pudieron avanzar porque no habían arreglado sus cuentas en la tierra. El Señor me dijo: este lugar es solo una parte del camino hacia el cielo, pero muchos tropezarán aquí y pocos llegarán a la puerta perlada. El Señor también explicó que aunque permite que algunos regresen de la muerte para advertirnos, el mensaje no siempre es aceptado. La verdad no puede ser impuesta a la humanidad. Pero los santos, al haber recibido el conocimiento del reino, serán juzgados más severamente. El juicio comenzará en la casa de Dios. La verdadera bendición no está en vivir muchos años, sino en heredar el reino celestial. Si somos verdaderos creyentes, desearemos abandonar este cuerpo terrenal para unirnos a los vencedores en el cielo. El Señor enfatizó la importancia de una vida de oración. Nuestra alma se alimenta de la palabra de Dios, pero nuestro espíritu se fortalece a través de la oración. Así como los satanistas se dedican a sus prácticas con abstinencia y sacrificio, los cristianos deben orar fervientemente, incluso al punto de mortificar el cuerpo. El Señor dijo: tu cuerpo es un sacrificio vivo. El ayuno y la oración son ofrendas que agradan a Dios. Cada cristiano debe orar al menos 4 horas al día según la ley espiritual. Finalmente, el Señor reafirmó: no puedes entrar en el cielo si estás aferrado a lo que pertenece al diablo. Debes separarte del mundo y vivir para Jesús. Aquellos que siguen a Satanás compartirán su destino en el lago de fuego. El Señor me mostró que, aunque muchas mujeres asisten a la iglesia, son pocas las que entran al cielo. Por el contrario, aunque hay menos hombres en las iglesias, son la mayoría de los que heredan el reino celestial. Esto me llenó de asombro y me llevó a reflexionar profundamente sobre la importancia de vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. En el cielo observé algo sorprendente. Aproximadamente el 25% de las almas eran mujeres y el 75% eran hombres. Esto me llevó a entender que para las mujeres es mucho más difícil atravesar la antigua puerta del reino de los cielos. El Señor me mostró que la razón principal es que muchas mujeres están profundamente apegadas a los objetos mundanos.
Y para alcanzar el cielo deben desprenderse de esas cosas que permiten a los malvados ejercer control sobre ellas. Desde la antigüedad, la corrupción del mundo comenzó con las mujeres. Y en los últimos tiempos, el poder femenino será un factor clave en la decadencia del mundo. Mientras el Señor me transportaba al cielo, vi cómo los muertos en Cristo ascendían hacia la puerta del cielo. Sin embargo, los demonios reclamaban a aquellos que no se habían separado completamente del mundo, ni habían enfrentado el pecado no confesado. Este lugar, llamado el lugar de ajuste de cuentas, era donde se determinaba el destino de muchas almas. Después de atravesar este lugar, me uní a los santos que habían llegado a la puerta eterna del reino celestial. Allí observé una cola de almas difuntas que esperaban su turno para entrar. Una mujer, vestida inicialmente con una prenda blanca, avanzó hacia la puerta. Pero mientras lo hacía, su prenda desapareció. De repente, llevaba una camiseta sin mangas, mallas y una peluca. La hermana, al darse cuenta de esto, se mostró nerviosa e inquieta, pues sabía que algo no estaba bien. Entonces, desde dentro de la ciudad celestial, la voz del Señor se escuchó diciendo: «Yo no te creé con serpientes en la cabeza». La mujer quedó atónita y al tocarse la cabeza, inicialmente sintió su peluca. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esta peluca se transformara en serpientes. Fue una visión impactante. Su cabello postizo había revelado su conexión con lo profano. Debido a las mallas, la camiseta sin mangas y la peluca, esta hermana fue descalificada para entrar en la vida eterna. El Señor explicó: «No os sorprendáis, pues muchos toman el camino angosto hacia la vida, pero pocos lograrán entrar». Lucas 13:24. Recordé cuando el Señor me llevó al mundo de Satanás, donde se estaba llevando a cabo una reunión estratégica. Allí vi a Lucifer en el púlpito, acompañado por demonios de alto rango, entre ellos la princesa Jezabel. Jezabel tenía cabello que se manifestaba como serpientes, pues es la creadora y madre de las pelucas, los tejidos y el cabello postizo que usan las mujeres en la tierra. Durante esa reunión, Lucifer declaró: «Quiero que todas las mujeres del mundo se parezcan a nosotros». Jezabel se levantó y dijo: «Voy a desplegar mis adornos por todo el mundo. Pelucas, joyas y otros ornamentos. Las mujeres que los usen se parecerán a mí y serán mis hijas. Yo seré la madre de todas ellas, y sus almas me pertenecerán. Se convertirán en reinas de la seducción, pues yo soy la princesa de la seducción». Queridos, entendí que Jezabel es la diseñadora de estos adornos que muchas mujeres utilizan hoy en día. Aunque una mujer pueda hablar en lenguas o profetizar, estos objetos de Jezabel no buscan impedir esas acciones, sino garantizar que no entren en el cielo. Lucifer no está interesado en la profecía o el servicio a Dios. Su objetivo es capturar las almas de las mujeres mediante estos adornos mundanos, que son su propiedad. Nadie puede entrar al cielo llevando consigo las posesiones de Jezabel. El Señor me recordó que cuando nacemos no traemos pelucas ni ornamentos, sino que venimos al mundo como Dios nos creó, en nuestra forma más pura. Sin embargo, cuando las mujeres consideran que no son lo suficientemente bellas como las creó Dios, aceptan los ornamentos de Jezabel, convirtiéndose en sus hijas y adoptando el espíritu de seducción. Lucifer dijo en la reunión: «Quiero que las mujeres sean poseídas por espíritus de seducción y lujuria para destruir familias y relaciones. Con mis adornos gobernaré sus vidas». Esta declaración reveló que mientras una persona conserve algo que pertenece al diablo, él tiene autoridad sobre su vida. Más adelante vi a otra mujer que llegó ante la puerta del cielo, pero ésta permaneció cerrada.
Sobre ella había numerosos ojos que la observaban. El Señor me explicó, cada uno de estos ojos representa a los hombres que cometieron adulterio en sus corazones al codiciarla debido a su forma de vestir. Aunque esta mujer era cristiana, su vestimenta provocativa fue una piedra de tropiezo para muchos hombres, lo que la descalificó de la vida eterna. Otra mujer, que también era predicadora, se presentó ante la puerta del cielo. Sin embargo, esta tampoco se abrió para ella, y su manto blanco desapareció. El Señor explicó, el lugar de las mujeres no es el púlpito, sino evangelizar y ganar almas fuera de la iglesia. Mi palabra dice, las mujeres deben guardar silencio en la congregación. Primera de Corintios 14:34. Luego vi a un niño de 11 años que estaba ante la puerta del cielo, pero ésta no se abrió para él. Aparecieron pequeños demonios y entendí que este niño había sido contaminado por dibujos animados diabólicos. El Señor dijo, los dibujos animados no son inocentes. Contienen mensajes subliminales y brujería que pervierten la mente de los niños. A continuación, vi a un pastor ante la puerta del cielo. Este llevaba una bolsa que contenía tangas de mujer y pantalones femeninos, objetos que simbolizan la rebelión y seducción. El Señor dijo, este pastor vio estas vestimentas en su congregación y nunca predicó contra ellas. Permitió que la vestimenta indecente corrompiera a mi pueblo. El pastor intentó defenderse diciendo, Señor, he predicado tu palabra. Pero el Señor respondió, no todos los que predican son mis siervos. Solo aquellos que hacen mi voluntad lo son. Engañaste a mi pueblo al no enseñarles mi palabra, desviándolos con tus propias ideas. Al final, el Señor enfatizó que aquellos que deseen entrar en el reino de los cielos deben separarse de todo lo que pertenezca al diablo. No hay espacio para compromisos con las cosas del mundo en el camino angosto hacia la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.